musicólogo Julián Lobo. Emanuel Misley. El 8. Bueno, hoy vamos a presentarles otra de nuestras ediciones de los cortos de divulgación científica que venimos haciendo para el proyecto de ciencias ambientales del colegio. Esta lo hicimos de contaminación sonora. Nos pareció interesante esto porque es algo que por ahí en la sociedad no se nota mucho y entonces me pareció importante por eso. Prepárense. Bueno, aquí estamos. ¿Qué? Que aquí estamos. ¿Qué? No se escucha nada. ¿Sí? ¿Qué? Pero habla, pero nos vamos adentro. Para empezar, la contaminación es la introducción de un agente externo a un ambiente o el exceso de un agente característico del mismo. Por ejemplo, el sonido es uno de ellos. En niveles normales está bien, pero en niveles excesivos trae complicaciones para el oído, tanto para los humanos como para los animales, que los tienen más agudizados para captar frecuencias muy altas que pueden provocar otra serie de complicaciones. Cuando son expuestas a los mismos sonidos o altos decibeles. Bueno, en esta representación que hemos realizado aparecen sintetizados todas las concentraciones de ruido a los que una persona está expuesta a lo largo del día y que al finalizar el mismo quedaría mucho más irritada de no haberlos escuchado. Por ejemplo, situaciones características como estas son las de un choque con ruidos de ambulancias y gente trabajando, el arreglo de una plaza o el arreglo de una calle en el que hay mucho ruido por la perforadora, o el despegue de un avión que pasa por la ciudad y causa demasiado ruido, o los bocinazos de un embotellamiento, que en este caso es lo que ocurre en esta ciudad. Bueno, ahora iremos a una entrevista con el doctor Eduardo Amblar, que nos podrá explicar mucho mejor ciertos aspectos del tema para poder pulirlos mejor. Bueno, estamos acá para hacer la entrevista al doctor Eduardo Amblar. Bueno, básicamente es una serie de preguntas para concluir nuestro video. La primera sería, ¿cuál es el límite de decibeles que el oído humano puede tolerar? Es una pregunta medio difícil, porque en general el ser humano se adapta a muchas cosas. Para tu gobierno te voy a decir que normalmente un subterráneo, por ejemplo, está en el orden de los 100 decibeles. Una turbina de avión en 110, de modo que y el ser humano lo tolera. Es decir, que no hay un límite, ni hay una... Es decir, siempre hay algo que tenemos en el oído medio, hay un tensor del tímpano, que es un músculo tensor. Ese músculo tensor siempre, en el momento que hay un ruido, se contrae y de esa manera aminora el ruido que va llegando. Lo que pasa es que como todo músculo tiene fatiga. Entonces si se fatiga, no anda. Entonces el tema, más que los decibeles, es cuál es lo que se debe hacer por el tema del trauma acústico, que es el trauma que tiene el oído por la intensidad de los ruidos que llegan. No sé si esa es la duda que tienen ustedes en cuanto a qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer con respecto del oído. Para tu conocimiento, te voy a comentar que el oído, mejor dicho, que la mayor causa de rechazo a aspirantes a las Fuerzas Armadas este año ha sido el trauma acústico. Y esa es una muestra muy significativa de toda la población, porque abarca todo el país y también abarca todos los estratos sociales. Es decir, hubo 3.000 aspirantes al colegio militar, la escuela de aviación, la escuela naval, la mayor causa de rechazo fue justamente el trauma acústico. Entonces, bueno, la pregunta es ¿por qué tanta gente joven tiene trauma acústico? En general, con el avance de
de la electrónica y con el avance de estas cosas se ha logrado que cada vez haya más ruidos en menos espacio. Es decir, antes para tener un sonido importante necesitabas un equipo enorme. Hoy con un teléfono celular y unos auriculares tenés en el oído cualquier cantidad de sonido. Lo cual es lindo, a mí la música me gusta y es realmente bonito. Pero el trauma acústico que origina esto es bastante importante porque estas cosas son un poco preparadas para escuchar en ambientes silenciosos. Y lejos de escucharse en ambientes silenciosos, se lo escucha en el tren, se escucha en el subte, se escucha en el colectivo, lo escuchan siempre en lugares donde hay mucho ruido. Entonces, el oído no sabe que está en el tren, ni que está en el subte, ni que está en el colectivo, ni que está en la calle. El oído no lo sabe. Y el MP3 tampoco sabe. Entonces, para poder escuchar igual que lo escucharías en una tonalidad, digamos, 3 del búmetro en tu casa, lo tenés que poner en 10 para escucharlo en el tren. Y eso al oído lo destroza. Sí. O sea, sería principalmente no la cantidad de decibeles que tiene el sonido, sino el tiempo al que se está expuesto el mismo. Muy buena pregunta. Esa pregunta es excelente. Incluso, mira, hay un trabajo nuevo que sirve en Estados Unidos sobre el tiempo de exposición. Y un trabajo que se hizo acá, que curiosamente no lo hicieron los médicos, y menos los otorrinos, lo hicieron los ingenieros. Vamos a empezar de local, lo que se hizo acá. Acá se hizo un trabajo muy interesante en la línea D de subterráneo. Les hacían la línea A. La línea A es la más vieja que hay, hecha en 1910. Y esa tiene esos viejos vagones de madera y las ruedas y todo deben ser las mismas de 1910. Y a pesar de que es una línea recta, porque había de Mayo, Rivadavia, es todo derecho, pero hay curvas. No sé de dónde son tantas curvas, porque en la calle vos no ves tantas curvas. Y en cada curva hay un sonido realmente increíble que hace el chillido de la selva. Y ese ruido está por arriba de los 100 decibeles. Ese ruido. Entonces hay un trabajo interesante haciendo audiometrías a la gente en el momento de salir de Plaza de Mayo a llegar a Carabobo y volver. Es decir, es un viaje de 20 minutos de ida y 20 de vuelta, 40 minutos. 40 minutos expuesto al ruido significaba una pérdida de visión de 20 decibeles en el entorno 4000. Recuperables a las pocas horas. Y ahí viene lo otro. La juventud va mucho a los recitales. Sí. Y a las fiestas. En las fiestas siempre se pone. Eso hace que el trauma acústico que produce el que va a un boliche, ni hablemos del que va a un recital. Fíjate que en River se hizo un estudio del piso, porque se movía el piso en los recitales. De modo que ese es un tema que es bastante grave, porque la exposición de 2 o 3 horas en un recital o 2 o 3 horas en un boliche conlleva a que si vos le harías una audiometría después, encontrarías una pérdida recuperable. Fíjate que mucha gente de la juventud, y acá vienen y me lo cuentan, que viene consumido de oído, que les dura un día, 2, a veces se queda. Es decir, lo malo es el tiempo. Puedes decir, ¿cuánto tiempo de exposición? Yo te digo, yo que desde que vivo en Urquiza viajo en tren, tomo el tren en Carranza y veo, y para entretenerme, empiezo a contar la cantidad de gente que está con auriculares. Y más de la mitad del tren está con auriculares. Y están con los auriculares que vienen de Retiro y se bajan en Suárez. Son 45 minutos de auricular. Arriba de un tren que no es de los más silenciosos del mundo. Entonces, ese tipo, cuando llega, son 45 minutos de trauma acústico. Y trauma acústico considerable. Ahora, si vos analizás cómo se puede dar cuenta uno, es lamentable, porque no tiene síntomas. El trauma acústico es una enfermedad que no tiene síntomas hasta que se pone sordo el enfermo, que ya pasa mucho tiempo,
y no tiene tratamiento. Entonces el único tratamiento es la profilaxis. Por eso me gusta mucho que me vengan a preguntar alumnos sobre esto, porque bueno, precisamente lo que hay que hinchar es con la profilaxis, es el único tratamiento que tiene el trauma acústico. So nervously to me and my drink. I wish it was cool and me, but so far has not been good. Bueno, para empezar, la contaminación es la introducción. Bueno, ahora sí. Dale. Para empezar, la contaminación es la introducción de un agente externo o